Hermanos y hermanas que nos hemos reunido en esta noche, en esta tarde, la tarde del amor, la tarde del encuentro, la tarde de la comunión y la participación activa, en el momento donde le damos la bienvenida a Jesús, que entra triunfante a Jerusalén, ese triunfo definitivo. Él trae mucha alegría y mucho gozo. Tiene la experiencia del Espíritu que le mueve a entrar a Jerusalén. Y hay toda una multitud de gente gozosa, alegre, dispuesta a celebrar la entrada y el triunfo definitivo de Jesús en Jerusalén. Y qué lindo que nos hemos reunido como parroquia, porque sé que estamos todos conectados, unidos, reunidos en el amor de Dios que nos congrega y nos reúne. Después de habernos preparado y haber preparado nuestros corazones convenientemente al inicio de la Cuaresma, por medio de la penitencia, la oración y el ayuno, nos disponemos a entrar con toda la iglesia, con todas las iglesias del mundo en esta tarde, en el misterio pascual de nuestro Señor. Celebramos su misterio, su pasión, su muerte y su resurrección. Para ellos, Jesús entra en la ciudad santa. Nosotros ahora llenos de fe. Una persona de fe es la persona que se sitúa en el momento, que puede trascender las fronteras, el tiempo y el espacio. De hecho, hay uno de los santos de la iglesia que dice San Ignacio de Loyola, dice que el hombre y la mujer se mete a la escena como si allí mismo se encontrase. Hoy la invitación es a que entremos todos en la escena y allí mismo nos encontremos con Él. Seamos del grupo que levanta los ramos y lo alaba, lo bendice, lo saluda. Le da las gracias también. Que sepamos ser agradecidos por el amor que tiene para con nosotros su pueblo. Y hoy la liturgia nos propone el Evangelio, que daré lectura a continuación. El Señor esté con ustedes. Proclamación de la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Cuando se acercaba a Jerusalén, llegaron a Betfagé, al monte de los olivos. Jesús envió 2 discípulos diciéndole: vayan al pueblo que está enfrente, e inmediatamente encontrarán un asno atado junto con su cría. Desátenla y tráiganmelo. Y al que le dice algo respondan: el Señor lo necesita, y lo devolverá enseguida. Esto sucedió para que se cumpliera lo anunciado por el profeta: digan a la hija de Sión, mira a tu rey, que viene a ti humilde, montado sobre un asno, sobre la cría de un animal que carga. Los discípulos fueron e hicieron lo que Jesús le había mandado. Trajeron el asno y su cría, pusieron sus mantos sobre ellos y Jesús montó sobre él. Entonces, la mayor parte de la gente comenzó a extender sus mantos sobre el camino. A otros cortaban ramas de los árboles y los cubrían con ella. La multitud que iba delante de Jesús, al verlo, seguía gritando: Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas. Cuando entró Jesús a Jerusalén, toda la ciudad se conmovió y decía: ¿quién es este? Y la gente respondía: es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Palabra del Señor. Ahora bendeciré sus ramos, bendeciremos los ramos en su casa, en su entorno, en su familia. Igualmente que haremos la bendición de los ramos para nosotros como comunidad de fe. Dios poderoso y eterno, santifica con tu bendición estos ramos, para que cuantos seguimos con estos ramos a Jesús,
para que con amor aclamemos a Cristo Rey y podamos llegar por Él a la Jerusalén celestial. El que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y cantamos. Caminaré en presencia del Señor. Caminaré en presencia del Señor. Amo al Señor porque escucha mi voz suplicante. Inclina su oído hacia mí el día en que le invoco. Caminaré en presencia del Señor. Caminaré en presencia del Señor. Generalmente es una procesión, ¿verdad? No tenemos procesión, pero estamos presentes. Tenemos nuestras ramas bendecidas. Las hemos bendecido con el amor de Cristo Jesús. Nos acompañan, las llevamos siguiendo fieles al Maestro. Como decía el Padre Luis, estamos en escena. Estamos caminando con Jesús en su entrada a Jerusalén. Y caminamos con Él en este día de gozo cuando Él entra triunfante a comenzar la más maravillosa obra de la redención. Caminamos en la historia acompañándolo hace 2000 años. Pero también en esta triple dimensión del tiempo, caminamos en el presente y hoy nuevamente Jesús viene al mundo a entrar a Jerusalén, a entrar a nuestros corazones, a entrar a esta humanidad que sufre el momento duro y difícil. Pero entramos con Él, y entramos con Él y con todos aquellos que en estos momentos necesitan de nuestra fuerza, de nuestra fe, de nuestra paz, de nuestra alegría, para decirle no están solos. Hoy entramos en la pasión, muerte y resurrección de Jesús del año 2020 con esperanza, porque caminamos con las palmas que llevan con Jesús al triunfo. Ya son dos dimensiones, el pasado, estar en escena, el presente, hoy entrar en esta nueva Semana Santa con Jesús, y la tercera dimensión es el futuro, el hermoso futuro. Caminamos, somos caminantes hacia la Jerusalén eterna. Y hoy caminamos también ya mirando ese futuro cuando entremos gloriosos con ramos de triunfo en nuestras manos para recibir la corona de gloria junto al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, para sentarnos en el banquete de la nueva alianza, para con los ángeles y los santos, con nuestros seres queridos que nos aguardan en el cielo, vivir ese nuevo cielo y esa tierra nueva, a donde ya no habrá ni lágrima, ni dolor, ni enfermedad, ni virus, ni muerte. Ese es el camino de la Pascua. Entonces, en esas tres dimensiones queremos vivir este momento. En escena con Jesús, entrando en su pasión, acompañándolo en su entrada triunfal, entrando en el 2020 en esta entrada triunfal de Cristo, a conquistar la muerte y el mal, y con nosotros también Cristo abriéndonos al final el camino en que estaremos entrando con ramos en las manos al banquete del Señor. Nos ponemos en presencia del Señor, no hay en estos momentos, estamos ya en otro momento litúrgico, por eso el rojo, el morado, el rojo de la sangre de Cristo, de su pasión, y comenzamos esta Eucaristía con la solemnidad de la Semana Santa. Y comienza sencillamente con la oración. En silencio entramos como iglesia, como pueblo, como humanidad, a estas solemnes celebraciones del misterio pascual en este Domingo de Ramos.
Dios Todopoderoso, del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo, estamos aquí. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo, estamos aquí. Para alabar y agradecer, bendecir y adorar, estamos aquí, Señor, dispuestos a ti. Para alabar, agradecer, bendecir y adorar, estamos aquí, Señor. Dios Todopoderoso y Eterno, tú mostraste a la humanidad el ejemplo de la humildad de nuestro Salvador, que se encarnó y murió en cruz. Concédenos hoy recibir las enseñanzas de su pasión para poder participar un día alegremente de su gloria y su resurrección. El que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. amén. Del libro del profeta Isaías. El mismo Señor me ha dado una lengua de discípulo, para que yo sepa confortar al fatigado con palabras de aliento. Cada mañana Él despierta mis oídos para que yo escuche como un discípulo. El Señor abrió mis oídos y yo no me resistí ni me volví atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, mis mejillas a los que me agarraban la barba. Me retiré. No retiré mi rostro cuando me insultaban y escupían, pero el Señor viene en mi ayuda. Por eso no quedé confundido. Por eso endurecí mi rostro como el pedernal y sé muy bien que no seré defraudado. Palabra de Dios. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Los que me ven se burlan de mí, hacen una mueca, mueven la cabeza. Confío en el Señor y Él lo libró. Que lo salve si tanto lo quiere. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Me rodea una jauría de perros, me asalta una banda de malhechores. Taladran mis manos y mis pies. Yo puedo contar todos mis huesos. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Se reparten entre sí mi ropa y soltean mi túnica, pero tú, Señor, no te quedes lejos. Tú que eres mi fuerza, ven pronto a socorrerme. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, ¿por qué me has abandonado?
Yo anunciaré tu nombre a mis hermanos. Te alabaré en medio de la asamblea. Alábenlo los que temen al Señor. Glorifíquenlo los descendientes de Jacob. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? La lectura está tomada de la carta de Pablo a los vecinos de los Filipenses. Y dice así: Cristo, siendo Dios, no consideró que debía aferrarse a los privilegios de su condición divina, sino que por el contrario se anonadó a sí mismo, tomando la condición de un servidor, se hizo semejante a la humanidad. Y así hecho uno de ellos, se puso humilde, por obediencia aceptó incluso la violencia de la muerte, y una muerte de cruz. Por eso, Dios Padre lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús todos doblen la rodilla en el cielo y en la tierra y en los abismos, y todos reconozcan públicamente que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Cristo se humilló por nosotros y por su obediencia aceptó incluso la muerte violenta y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Para el Evangelio es largo, larguísimo. Así que yo creo que lo importante ahora es escucharlo y profundizarlo. Y qué mejor manera de escuchar el Evangelio que sentándonos cómodamente en nuestro hogar. Pensar que estás ahí en esa escena, que tu casa es el lugar a donde Jesús entra. Y tu casa es el lugar a donde se vive este hermoso relato en familia. Entonces, cómodamente sentados, deja que la palabra penetre a la escucha de esta proclamación. El Señor esté con ustedes, con mi espíritu. Proclamación de la buena noticia hoy según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a ver a los sumos sacerdotes y les dijo: ¿cuánto me dan si les entrego a Jesús? Ellos quedaron entonces en darle 30 monedas de plata, y desde ese momento andaba buscando una oportunidad para entregárselo. El primer día de la fiesta de los panes ácimos, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Él respondió: vayan a la ciudad, a casa de fulano, y díganle: el maestro dice, mi hora está cerca,
Voy a celebrar la Pascua con mis discípulos en tu casa. Hicieron lo que Jesús les había ordenado y prepararon la cena de la Pascua. Al atardecer se sentó a la mesa con los 12 y mientras cenaban les dijo: yo les aseguro que uno de ustedes va a entregarme. Se pusieron muy tristes y comenzaron a preguntarle uno por uno: ¿acaso soy yo, Señor? Jesús le dijo: el que moja su pan en el mismo plato que yo, ese va a entregarme. Porque el Hijo del Hombre va a morir, como está escrito de él, pero hay de aquel por quien es Hijo del Hombre va a ser entregado. Más le valiera a ese hombre no haber nacido. Preguntó Judas entonces, el que lo iba a entregar: ¿acaso soy yo, maestro? Jesús le dijo: tú lo has dicho. Durante la cena Jesús tomó el pan, pronunciada la bendición, lo partió y lo compartió con sus discípulos, diciéndoles: tengan ahora y coman de este pan. Este es mi cuerpo. Luego tomó en sus manos una copa de vino, pronunciada la acción de gracia, la pasó a sus discípulos diciendo: beban todos de ella, porque esta es mi sangre, sangre de una alianza nueva, que será derramada por todos para el perdón de los pecados. Les digo que ya no beberé más del fruto de esta vid hasta el día en que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. Después de haber cantado un himno, salieron todos hacia el monte de los olivos. Jesús les dijo: todos ustedes se van a escandalizar de mí esta noche, porque está escrito: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Pero después de que yo resucite, iré delante de ustedes a Galilea. Y entonces Pedro le replicó: aunque todos se escandalicen de ti, Jesús, yo nunca me escandalizaré. Y Jesús le dijo: yo te aseguro que esta misma noche, antes de que el gallo cante, me habrás negado 3 veces, Pedro. Pedro le dijo: aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y lo mismo dijeron todos los discípulos. Entonces Jesús fue con ellos a un lugar llamado Getsemaní. Dijo a sus discípulos: quédense aquí mientras yo voy a orar más allá. Se llevó consigo a Pedro y a los 2 discípulos, los hijos de Zebedeo, y comenzó a sentir una tristeza profunda y una angustia. Y entonces les dijo: mi alma está llena de una tristeza mortal. Quédense aquí, venen conmigo. Jesús avanzó entonces unos pasos más y se postró rostro en tierra y comenzó a orar, gritando: Padre mío, si es posible, que pase de mí este cáliz, pero que no se haga como yo quiero, sino como quieres tú. Volvió entonces a donde estaban los discípulos y los encontró dormidos. Dijo a Pedro: ¿no han podido velar conmigo ni una hora? Velen, oren, para no caer en la tentación, porque el espíritu está fuerte,
la carne débil. Y alejándose de nuevo se puso a orar otra vez diciendo, Padre mío, si este cáliz no puede pasar sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. Y después volvió y encontró otra vez a sus discípulos, otra vez dormidos, porque tenían los ojos cargados de sueño. Los dejó, se fue a orar de nuevo, por tercera vez, repitiendo las mismas palabras. Y después de esto volvió a donde estaban los discípulos y les dijo, duerman ya y descansen. He aquí que llega la hora, y el Hijo del Hombre va a ser ahora entregado en manos de los pecadores. Levántense, vámonos, ya está aquí el que me va a entregar. Todavía estaba hablando Jesús cuando llegó Judas. Y uno de los 12, seguido de una chusma numerosa con espadas y palos, enviado por los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo, y el que lo iba a entregar les había dado esta señal: aquel a quien yo le dé un beso, ese es. Aprehéndalo. Y al instante se acercó a Jesús y le dijo, Maestro, buenas noches. Y lo besó. Y Jesús le dijo, amigo, ¿es esto a lo que has venido? Y entonces se acercaron a Jesús, le echaron la mano, lo apresaron. Uno de los que estaban con Jesús sacó la espada, hirió a un criado del sumo sacerdote y le cortó una oreja. Y le dijo entonces Jesús, vuelve la espada a su lugar, pues quien usa la espada, a espada morirá. ¿No crees que si yo se lo pidiera a mi Padre, Él pondría ahora mismo a mi disposición más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo se cumplirán entonces las escrituras que dicen que así debe suceder? Y enseguida dijo Jesús a aquella chusma de pueblo, han salido ustedes a apresarme a mí como a un bandido con espadas y palos. Todos los días yo enseñaba sentado en el templo y no me cogieron. Pero todo esto ha sucedido para que se cumplieran las palabras de los profetas. Entonces todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Los que cogieron a Jesús lo llevaron entonces a la casa del sumo sacerdote Caifás, donde los escribas y los ancianos estaban reunidos, y Pedro los fue siguiendo de lejos hasta el palacio del sumo sacerdote y entró y se sentó con los criados para ver en qué situación encontraba Jesús. Y los sumos sacerdotes y todo el Sanedrín andaba buscando un falso testimonio contra Jesús, con ánimo de matarlo. Pero no lo encontraron, aunque se presentaron muchos testigos falsos. Y al fin llegaron 2 que dijeron, bueno, este dijo, puedo derribar el templo de Dios y reconstruirlo en 3 días. Entonces el sumo sacerdote se levantó y le dijo, ¿no respondes nada a lo que estos atestiguan en contra tuya? ¿No respondes nada a lo que estás anticipuando en contra tuya? Como Jesús callaba, el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios vivo a que nos digas si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús le respondió, tú lo has dicho. Además, yo les declaro que pronto verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha de Dios, venir sobre las nubes del cielo.
El sumo sacerdote rascó sus vestiduras y exclamó: ha blasfemado. ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Ustedes mismos han oído la blasfemia. ¿Qué les parece? Ellos contestaron: es reo de muerte. Y luego comenzaron a escupirle en la cara y darle bofetadas, como lo golpeaban, diciendo: adivina quién es él que te ha pegado. Entre tanto, Pedro estaba afuera, sentado en el patio, y una criada se le acercó y le dijo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Pero él lo negó ante todos, diciendo: no sé de qué me estás hablando. Ya se iba hacia el zaguán cuando lo vio otra criada y dijo a los que estaban ahí: también ese andaba con Jesús el Nazareno. Poco después se acercaron a Pedro los que estaban allí, le dijeron: no cabe duda de que tú también eres de ellos, pues hasta tu modo de hablar te delata. Entonces él comenzó a echar maldiciones y a jurar que no conocía a aquel hombre. Y en aquel momento cantó el gallo. Entonces se acordó Pedro de que Jesús había dicho: antes de que cante el gallo, me habrás negado 3 veces. Y saliendo de allí se soltó a llorar amargamente. Llegada la mañana, y todos los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo celebraron consejo contra Jesús para darle muerte. Después de atarlo, lo llevaron ante el procurador Poncio Pilato y se lo entregaron. Y entonces Judas, al que lo había entregado, viendo que Jesús había sido condenado a muerte, devolvió arrepentido las 30 monedas de plata a los sumos sacerdotes y a los ancianos, diciendo: pequé, entregando la sangre de un hombre inocente. Ellos dijeron: ¿y a nosotros qué nos importa? Allá tú. Entonces Judas arrojó las monedas de plata en el templo y se fue y se ahorcó. Los sumos sacerdotes tomaron las monedas de plata y dijeron: no es lícito juntarlas con el dinero de las limosnas del templo, porque son precio de sangre. Después de deliberar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultar ahí a los extranjeros. Por eso aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Y así se cumplió lo que dijo el profeta Jeremías. Tomaron las 30 monedas de plata en que fue tasado aquel a quien pusieron precio algunos hijos de Israel y los dieron por el campo del alfarero, según lo que me ordenó el Señor. Vamos a continuar con la segunda parte de ese evangelio. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Palabra es eterna, en ella esperaré. Hermanas, hemos hecho una primera pausa en esta lectura. El Padre Felipe acaba de proclamar esta primera parte del Evangelio de Mateo. Lo importante ahora es entrar en ese pozo interior. Estamos en escena, como dice San Ignacio de Loyola. Estamos ahí, hemos visto a Jesús en cada uno de esos momentos durante la cena,
su entrada, antes de su entrada triunfal, la cena, la despedida, lavatorio de pies y al final ese éxodo de él en la soledad y en la angustia bajo aquellos olivos que trataban de esconder su tristeza y su llanto. Esas palabras también nos recuerdan la traición que vivió. Y esta traición se sigue haciendo hoy en día. Los que traicionan el amor, los que traicionan la paz, la verdad, la no violencia, aquellos que traicionan el nuevo mandamiento, aquellos que se venden y compran al otro por odios, por rencores, por egoísmos, por aplastar al otro. Son momentos fuertes y vamos a dejar que hasta lo que hemos oído, hay una frase que a ti te toca, búscala, de lo que hemos escuchado. Hay una escena que a ti te toca, te recuerda, y tú te sientes ahí, cerca de Jesús, y tú dejas que esa palabra resuene en tu oído esta tarde de Domingo de Ramos. Palabras que te llenen de amor, palabras que te lleven de ese deseo de reconciliarte y de estar en paz. La paz que trae la libertad y el perdón. Hacemos esa pausa y piensa una palabra, si alguien la tiene, la puede decir en voz alta en su hogar. Una frase o una escena que te tocó de lo que acabamos de decir. A mí me toca esa palabra de Jesús que dice, quédense aquí mientras yo voy a orar más allá. Dando esa palabra, estamos haciendo la parte de nosotros. Es una lectura de la pasión de Jesús diferente a todas las que se han oído en la historia. Deja que esa palabra te llame. Jesús a mí me está diciendo que Él se separó y se llevó con Él a Juan y Santiago, como te lleva a ti hoy, con tu hogar, con tu familia, a sentir esa llamada que te hace de amar, de caminar con Jesús.
Hemos meditado en esta tarde la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Vemos cuánta alegría hay en la gente, cuánto gozo hay en los discípulos de Jesús. La gente entusiasmada, la gente gozosa, la gente alegre. Curioso, cuando venía Herodes y las grandes autoridades venían con un séquito, imponente ejército que iba delante, y luego iba una persona mostrando una comitiva, que venía la comitiva detrás. Era una imponente presencia externa de poderío y de fuerza. Me parece tan interesante como la escena de Jesús es totalmente diferente. Mientras se habla de poderío, de fuerza, de esplendor, de poder, de tiranía, de grandes gobernantes déspotas, mentirosos que saben jugar con las autoridades para saber cómo manejar las situaciones. Nuestro Rey nos da otro panorama de entrada, otro panorama litúrgico más educativo. Y vemos a Jesús humilde, montado en un burrito, en un asno. Vemos a Jesús humilde en ese pequeño asno que le va conduciendo hacia llegar a la entrada más linda a la ciudad santa. Eso se podía hacer pocas veces en el año, en que había que entrar en la ciudad santa. Pero qué lindo es ver a Jesús haciendo su entrada en la ciudad santa. Y todos los ojos hoy están fijos en Él. ¿Por qué? Porque Él viene a traernos una enseñanza. Y para poder comprender su enseñanza, hay que ser humilde, hay que abajarse. Él asume todo, se abaja. De hecho, la segunda lectura lo dice muy lindo. No hizo alarde de su categoría de Dios, sino al contrario, se anonadó, se rebajó, se hizo nada, pasando por uno de tantos. Pudiéramos decir que muchas veces Jesús entró en Jerusalén. Sí, muchas veces entró. Pero esta entrada tuvo un significado muy especial y muy particular. Su entrada en Jerusalén la reconocen los que le seguimos. Su entrada en Jerusalén lo miran quienes sabemos que va a acontecer algo importante en el lugar. Su entrada en Jerusalén es signo visible de un Dios que camina con su gente y con su pueblo. Felo nos invitaba a mirar grandemente el signo de palabras que nos identificáramos en los hechos que iban aconteciendo. Acontecen muchos gestos. Condenan a Jesús, juzgan a Jesús. Es un juicio injusto. Los discípulos se dispersan. Los discípulos le dan sueño, se duermen. Los discípulos de alguna manera se sienten de alguna manera confundidos ante lo que está ocurriendo. La gente le dice a Jesús que lo salve. Es curioso, la palabra que utiliza es sálvanos, es la palabra que se utiliza, la palabra que le dice a la gente cuando abanica sus ramos frente a la persona de Jesús, sálvanos. De hecho, esa es la palabra, lo que quiere decir hosana. Mientras en la entrada le van diciendo, sálvanos. Lo que Jesús suele hacer es escuchar en silencio lo que nosotros solemos pedir. Y en el momento propicio se da mucha confusión en torno a la persona de Jesús. Luego, ante ese texto, se ve lo que pasa en la gente. La sociedad está mirando todo un
juicio, todo un proceder, las 3 veces en que es negado Jesús por Pedro y las veces en las cuales se siente lejos de él, lo que hace Judas con el precio de la sangre, lo que hace Judas con las monedas que le dan, traiciona a Jesús con un beso. Jesús se reúne con los suyos en Jerusalén, comen la cena, celebran la Pascua. Jesús intima con los suyos. Estos días van a ser días para recordar este momento propicio en el cual nosotros intimamos con Jesús. Luego lo llevan, lo juzgan, muere en la cruz. Y la liturgia nos recuerda eso en este día. Muchos detalles. Y Felo utilizaba 3 palabras: entrar en el texto, entrar en la historia, como si allí mismo nos encontráramos. Vivir en el hoy de la historia, la pasión, la muerte y la resurrección de Cristo. Y luego caminar con Él hacia la patria definitiva, que es el cielo en la Jerusalén celestial. Todos y todas caminamos con Él a la Pascua. Todos y todas vivimos con Él la Pascua. Todos y todas somos parte y somos protagonistas de este momento especial. Muchos detalles, muchas palabras, un evangelio muy denso, pero cuán rico es para cada uno de nosotros estar con Jesús, vivir el tiempo del encuentro con Él, comer con Él, dejarnos tocar por Él, dejarnos enseñar y acompañar por Él en el momento propicio de este tiempo que inauguramos todos y todas juntos, la entrada de Jesús en la Jerusalén celestial. Pero dice que recordáramos momentos particulares. Yo recuerdo un momento donde yo le digo a amigos míos, Judas, y le digo así de manera jocosa, le digo que tú eres Judas, y él de alguna manera aún más jocosa me recuerda: el beso que yo te doy no es el de Judas, es el beso de Pedro. Que podemos negar a Jesús brevemente, pero no negar a Jesús eternamente. La vida de nosotros hoy nos puso a reflexionar en muchos momentos donde quizás no nos hemos sabido comportar como discípulos de Jesús. Todos y todas hay momentos difíciles donde nuestro discipulado no es catequético, no le enseña a nadie, no evangeliza a nadie. Hay muchos momentos que nuestro discipulado se queda muy corto. Hoy nos habla de lo que le pasa a los discípulos de Jesús cuando Él momentáneamente no está. Hay mucha confusión y el discipulado de nosotros hay veces en que flaquea o se pone débil, pero no será así para siempre, porque el discípulo sabe reconocer que ese tiempo es un tiempo de preparación para inaugurar un tiempo nuevo, el tiempo que se avecina, el tiempo de la Pascua. Qué bonito, seguimos así compartiendo. El Padre Felipe sigue a la escucha de esa palabra, reflexionando unos de esos textos hermosos que nos ha dicho el Señor. Qué bonito, aquí tienen ustedes una comunidad de misioneros redentoristas que no tenemos sino ustedes como nuestra gran comunidad. Y nosotros compartimos el pan de nuestra palabra con ustedes. Jesús compareció entonces ante el procurador Poncio Pilato, quien le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús
contestó, tú lo has dicho. Nada respondió a las acusaciones falsas que le hacían los sumos sacerdotes y los ancianos. Entonces le dijo Poncio Pilato, procurador de los romanos, ¿no oyes todo lo que dicen contra ti? Pero nadie respondió. Hasta el punto de que Poncio Pilato se quedó muy extrañado. Con ocasión de la fiesta de la Pascua de los judíos, el procurador solía conceder a la multitud la libertad del preso que quisiera. Tenía entonces un preso famoso llamado Barrabás. Dijo pues Pilato a los ahí reunidos, ¿a quién quieren que les dé libertad? ¿A Barrabás o a Jesús, que se dice el Mesías? Pilato sabía que se lo habían entregado por envidia. Estando entonces él sentado en el tribunal, su mujer mandó decirle, Poncio, no te metas con ese hombre, es justo, porque hoy he sufrido mucho en sueños por su causa. Mientras tanto, los sumos sacerdotes y los ancianos convencieron a la muchedumbre de que pidieron la libertad de Barrabás y la muerte de Jesús de Nazaret. Y así cuando el procurador Poncio Pilato les preguntó a cuál de los dos quieren que les suelte, ellos respondieron a Barrabás. Y Pilato les dijo, ¿y qué voy a hacer con ese Jesús que se dice es un Mesías? Respondieron todos, crucifícalo. Pilato entonces preguntó, ¿pero qué mal ha hecho? Mas ellos seguían gritando cada vez con más fuerza, crucifícalo, crucifícalo. Y entonces Pilato, viendo que nada conseguía y que crecía el tumulto, pidió agua y se lavó las manos ante el pueblo, diciendo, yo no me hago responsable de la muerte de este hombre justo. Allá ustedes. Todo el pueblo respondió, que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces Pilato puso en libertad a Barrabás y en cambio a Jesús lo hizo azotar y lo entregó para que lo crucificaron. Los soldados del procurador entonces llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a todo el batallón de los soldados romanos. Lo desnudaron, le echaron encima un manto de púrpura, trenzaron una corona de espinas, se le pusieron en la cabeza, le pusieron una caña en su mano derecha y arrodillándose ante él se burlaban diciendo, que viva el rey de los judíos. Y le escupían y luego quitándole la caña lo golpeaban con ella en la cabeza y después de que se burlaron de él le quitaron el manto, le pusieron sus ropas y lo llevaron a crucificarlo. Al salir encontraron a un hombre de Cirene llamado Simón y lo obligaron a llevar la cruz. Y al llegar a un lugar llamado Gólgota, que es decir, lugar del calavera, le dieron a beber a Jesús un vino mezclado con hiel. Lo probó, pero no lo quiso beber. Los que lo crucificaron se repartieron sus vestidos, echando suertes, se quedaron sentados ahí para
custodiarlo, y sobre su cabeza pusieron por escrito la causa de su condena. Este es Jesús, el Rey de los judíos. Juntamente con él crucificaron a 2 ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y los que pasaban por ahí lo insultaban, moviendo la cabeza y gritándole: tú que destruyes el templo y en 3 días lo edificas, sálvate a ti mismo ahora si eres el Hijo de Dios, baja de esa cruz. Se burlaban de él los sumos sacerdotes, los escribas, los ancianos, diciendo: ha salvado a muchos, pero no puede salvarse a sí mismo. Y entonces, si es el Rey de Israel, que baje de esa cruz. Y creemos que tú no eres el Rey. Y ha puesto su confianza en Dios, que Dios lo salve ahora, si es que de verdad lo ama. Pues él ha dicho: soy el Hijo de Dios. Hasta los ladrones que estaban crucificados a su lado también lo injuriaban. Desde el mediodía hasta las 3 de la tarde se oscureció toda aquella tierra. Y alrededor de las 3 Jesús exclamó con fuerte voz: Elí, Elí, lema sabactani, que quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los presentes al oírlo decían: está llamando al profeta Elías. Enseguida uno de ellos fue corriendo a tomar una esponja y la empapó en vinagre y sujetándola a una caña le ofreció de beber. Los demás le dijeron: déjalo, vamos a ver si viene Elías para salvarlo. Entonces Jesús, dando de nuevo fuerte grito, aspiró. Entonces el velo del templo se rasgó en 2 partes, de arriba hacia abajo. La tierra tembló, las rocas se partieron, se abrieron los sepulcros y resucitaron muchos justos que habían muerto. Y después de la resurrección de Jesús, entraron en la ciudad santa y se aparecieron a mucha gente. Y por su parte el oficial y los que estaban con él custodiando a Jesús, al ver el terremoto y las cosas que ocurrían, se llenaron de temor y dijeron: verdaderamente este era Hijo de Dios. También estaban ahí mirando desde lejos muchas de las mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea para servirlo. Entre ellas María Magdalena, María la madre de Santiago y José, y de la madre de los hijos de Zebedeo. Al atardecer vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que se había hecho también discípulo de Jesús. Se presentó a Pilato, le pidió el cuerpo de Jesús. Pilato dio orden de que se lo entregaran. José tomó el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo depositó en un sepulcro nuevo que había hecho excavar en la roca para sí mismo. Hizo rodar una gran piedra hasta la entrada del sepulcro y se retiró. Estaban ahí María Magdalena y la otra Marta, sentadas frente al sepulcro. Al otro día, el siguiente de la preparación de la Pascua, los sumos sacerdotes y los fariseos se reunieron ante Pilato y le dijeron: Señor, nos hemos acordado de que ese hombre, estando aún en vida, dijo: a los 3 días resucitaré. Manda pues asegurar el sepulcro hasta el 3er día. No sea vengan sus discípulos, lo roben y digan luego al pueblo: resucitó de entre los muertos.
lo roben y digan luego así. Porque esta última impostura sería peor que la primera. Y Pilato entonces les dijo, tomen entonces un pelotón de soldados, vayan, aseguren el sepulcro como ustedes quieran. Ellos fueron, aseguraron el sepulcro y poniendo un sello sobre la puerta y dejaron ahí la guardia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ábrame la vida, confío en ti, Señor. Palabra es eterna, en Acabamos de escuchar esa palabra que se hace vida hoy en ti y en mí. No es una palabra muerta, es una palabra viva. Palabra llena de fuerza, llena de poder y llena de esperanza. Escuchamos esa palabra hoy en un escenario mundial totalmente diferente. Ya no hay catedrales, ni el trono papal está en su sitio. Ya las hermosas columnas de bronce de Bernini están solitas en un edificio cerrado. Esa es la realidad. Sin embargo, conjuntamente con esa realidad, tenemos tu casa, tenemos tu comunidad, tu pequeña comunidad donde tú vives, a donde tú te reúnes con tus vecinos, a donde tú vives, a donde tú vas a hacer tu día a día, tu comunidad familiar, donde tú celebras las alegrías y las tristezas de la familia. Ahí está tu catedral. Hoy la catedral del mundo no son la de Notre Dame. Búscala. Está quemada. No queda nada de ella prácticamente. Ni Chartres. No. Hoy, las catedrales del mundo son nuestros hospitales. Allí a donde hay miles y miles y miles, desde Shanghái hasta Moscú, desde Moscú a Madrid, desde Roma a Irlanda, desde Nueva York a California, desde Ciudad México hasta Río de Plata, desde las pampas del Brasil hasta los fríos del norte, Islandia, desde el Caribe hasta el Pacífico. No encontrarás una catedral ni una iglesia abierta. Encontrarás iglesias vivas con la fuerza del Espíritu Santo, con la jerarquía del Papa Francisco, que sigue siendo el pastor bueno de su iglesia, que no necesita ni tronos ni catedrales, pero que sí necesita una iglesia como ya profetizó, que sea una iglesia como un hospital en medio de un campo de batalla. O como nos dice nuestra congregación redentorista en estos días de reuniones que tuvimos, dice, tenemos que ir a ser apóstoles a un mundo herido. En ese mundo herido, en esas catedrales de los hospitales, en el servicio del médico, de la enfermera que arriesga su vida, en aquellos que dejan su tierra y se van a otros países a servir
no a hacer propaganda ni a buscar poder, a servir y posiblemente encontrar allí la muerte. Ahí está el destino de la humanidad, de ese amarse y compartir el pan de la vida. Ahí es que encontramos en esta escena mundial la fuerza de este evangelio que se ha proclamado, porque se está proclamando y se sigue proclamando y se está haciendo proclamando. Desde tu pequeño hogar, desde esa linda corona que pusiste en la puerta de tu casa, desde ese estar reunidos esta tarde en familia escuchando por primera vez este evangelio, sentado en tu casa compartiendo estos signos, ahí se está regando. Ahí se está viviendo la historia de un Cristo que grita hoy, desde la cruz de esta pandemia universal que dice, ¿por qué me has abandonado? O desde aquel médico que está diciendo, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué tengo yo que hacer la opción quién vive, quién no vive, quién soy yo? Un mundo que tiene el terror también de negar su fe, huir desesperadamente ante el horizonte negro del suicidio, de la soledad. Esta palabra hoy es palabra de esperanza, porque nos dice que esa muerte tuvo un propósito, de que ese encuentro con Jesús, de que esos clavos y esa lanza fueron los medios por los cuales Dios se hizo uno de nosotros y Dios sufrió como Dios está sufriendo. Hay gente, ¿por qué Dios? ¿Y por qué Dios nos trae esto? ¿Y quién es Dios ante la cruz de Jesús? ¿Quién es Dios sino un padre que tiene el corazón roto y traspasado ante la muerte de su hijo? Ese es el Padre Dios, el que lloró la muerte de Jesús por la injusticia y por el odio del mundo. No es el omnipotente, poderoso, es poderoso y omnipotente en la misericordia, en el perdón y en el amor. Ahí encontramos hoy, en esta escena mundial, la esperanza para poder celebrar que no todo termina mal, que caminamos con esperanza, que tenemos nuestros ramos en la mano para acoger a Jesús que en la historia viene a caminar junto a nosotros y llevarnos al Padre. A ser ese pueblo de hermanos y hermanos fraternos. A sanar este mundo herido con la única medicina, la única que hay. Ni la van a descubrir ni los chinos, ni los americanos, ni los japoneses. La única medicina que cura este mal, que es más allá que el coronavirus, se llama la solidaridad. El que tú sientas en carne propia el dolor de tu hermano. Esos miles de niños que mueren de hambre porque no hay un pedazo de pan. Aquellas madres que lloran a sus hijos víctimas de guerras injustas, de la cual no hay salida. La única medicina es el amor. El amor solidario. El amor que nos dice como Jesús, Padre, aquí estamos. Para hacer con alegría, con valentía, con esperanza, la voluntad de aquel que nos ama, de aquel que nunca, nunca nos deja, porque siempre está con nosotros. Hacemos este momento de silencio y presentamos al Señor todas nuestras necesidades. Y así junto con toda la iglesia, con tu familia, con tu hogar, con cada una de las comunidades de Guayama. Antes de nos unimos para cada pausa del credo decir sí creo. ¿Creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí creo. ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de María la Virgen, que murió, resucitó y está sentado a la derecha del Padre? Sí creo.
Creen en el Espíritu Santo, la Santa Madre Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Sí creo. Sí, creo. Esta es nuestra fe, esta es la fe de la Iglesia que nos gloriamos profesar en Cristo nuestro Señor. Y oremos, presentemos al Señor nuestras intenciones, oramos por nuestras comunidades, la gente de Pueblito del Carmen, la gente de Palma, los hermanos y hermanas de Palma, de Guamaní, de Carite, de Olimpo, de Caimital, de Pueblito de Corazón, de Branderiz. Oramos por nuestros hermanos y hermanas que caminamos y peregrinamos como pueblo santo de Dios, por nuestra parroquia en sí. Todos en este tiempo propicio somos parroquia. Y a cada uno de estos momentos oramos pidiendo al Señor por estas intenciones. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Es interesante, Padre Luis, que hoy nuestras pequeñas comunidades han hecho posible de que tengamos esta linda y humilde decoración. La comunidad de Olimpo vino y arregló, y la comunidad de Caimital Alto subió arriba a la montaña y trajo las palmas. Y cada uno de nosotros así, en tu hogar, han traído esas palmas, las están poniendo ahí y las tienes en tu hogar, en ese lugar preferido, a donde se ve que lo que tú haces es caminar hacia la victoria del resucitado, pasando la pasión, más allá de la muerte, con Jesús victorioso. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Oramos por los enfermos, oramos por las personas de manejo de emergencia de aquí de Guayama, la Policía Municipal de Guayama, sus familiares. Oramos por Rose, su esposo Edgardo Rosado, Charmaine, su esposo Jesús, Edel, María Pillot, Edna, Franceschi, Jusino, Kenji, nieto de la familia Lin, familia Ortiz Martínez, Héctor Miranda, por las personas sin hogar, por los confinados, en la cárcel de Guayama, especialmente la 1000, la 296, la 945, la 500, las víctimas de los temblores que aún no tienen techo ni hogar seguro, por los niños, niñas de la catequesis de aquí de nuestra parroquia, por los jóvenes prejuveniles, la pastoral prejuvenil y la pastoral juvenil de nuestra parroquia. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Oramos por Damaris y su cumpleaños, Damaris Torre. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Oramos por los hermanos de la parroquia de los Tres Santos Reyes en Aguas Buenas, que piden oración. Hay una hermana de la parroquia, varias gente en la parroquia, gente muy linda, que piden oración. En ellos la salud de sus seres queridos enfermos. Teresa, Toñita, Jesús y Emma, su esposa, su hija Zoé, Ezequiel, su hijo Emanuel, que es mi ahijado. Oramos por Virginia Coto, que está enferma. También oramos por doña Hilda, doña Lourdes, sus hijos Isaías, Isaac. Oramos por Israel, por Jesús, por Michael, por Dominic, por Viviana. Oramos por las personas que se encomiendan a nuestras oraciones. Oramos por nuestros cohermanos de Casa Cristo Redentor, de la parroquia, nuestro padre provincial, el padre Geri. Oramos por el padre Sergio, el padre Ángel López, padre José Quequia, Edgar Luis. Y oramos por su párroco, el padre Sergio, también para que el Señor le bendiga y bendiga sus esfuerzos y tareas. Oramos por la comunidad también de nuestros hermanos de San Agustín en Puerta de Tierra, el padre Toñito, párroco, el padre Teritul, que es muy querido aquí entre nosotros, el padre Damián Wall y el padre quien fue maestro de novicios y sabemos que está enfermo, Félix Cátala, un poco enfermo también, convaleciente de salud. Por ellos roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Oramos por nuestros hermanos que peregrinan también en la comunidad Nuestra Señora de las Mercedes en San Lorenzo, nuestros cohermanos redentoristas, el padre Felipe Santiago, el padre Antonio Hernández, el padre Andrés. Oremos por el padre Héctor García. Oramos por nuestros hermanos de Haití, nuestros muy queridos hermanos de Haití, nuestros hermanos de la República Dominicana,
nuestra comunidad de Paraíso, el Padre Ramón Cabrera, el Padre Mirsi. Oramos por nuestros hermanos que el Padre, de alguna manera, Padre Brian y nuestros hermanos que de alguna forma hacen presencia en misión, nuestro hermano Máximo en Cuba y la pastoral de nuestros hermanos redentoristas en la misión en Cuba. Por cada uno de ellos roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Escucha, Padre de amor y de bondad, la oración de tu iglesia y lo que hemos pedido, concédelo. En nombre de tu Hijo, el que vive reina por los siglos de los siglos. Amén. Entre tus manos está mi vida, Señor. Entre tus manos yo gozo mi existir. Hay que morir para vivir. Entre tus manos yo confío mi ser. Si el grano de trigo no muere, si no muere, solo quedará. Pero si muere, en abundancia dará un fruto eterno que no morirá. Hay que morir para vivir. Entre tus manos yo confío mi ser. Y así ese Jesús que murió, pero murió para luego vivir resucitado. Como tú y yo en esta Semana Santa queremos morir, cada uno de nosotros morir a ese egoísmo, a esa pereza, a ese negativismo, a esa falta de alegría, de gozo, de poder soñar en un mundo nuevo. Morimos a eso para renacer con el resucitado en esta Pascua, a esa alegría de caminar juntos con Jesús, nuestro único Señor y Maestro. Oremos, hermanos, para que este nuestro banquete y sacrificio sea agradable ante Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Amén. Por la pasión de tu Hijo, danos, Padre, tu perdón, y aunque no lo merecen nuestras obras de tiniebla, haz que podamos abrirnos y recibir hoy con alegría tu misericordia y tu perdón por este único sacrificio de Jesús el Señor, que vive reina por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos y hermanas, el Señor está con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Por todas las cosas hermosas que estamos viviendo en esta Semana Santa que comenzamos, que hemos vivido en estos días de Cuaresma. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y es necesario. Sí, es verdad, es justo y es necesario. Es nuestra alegría y salvación darte gracias, Padre, siempre, pero sobre todo por Cristo. Él que era inocente, hizo padecer por nosotros y fue condenado injustamente para salvar a los culpables. Al morir borró todo pecado y al resucitar obtuvo la salvación y la redención abundante. Por eso hoy, unidos a toda la iglesia, con todos los ángeles te alabamos, diciendo con alegría: Santo, santo, santo es el Señor. Santo, santo, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria.
Hosana en el cielo, bendito el que viene en el nombre del Señor. Santo, santo, santo es el Señor. Santo, santo, santo es el Señor. Hosana, hosana, hosana. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos hoy que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan hoy para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó a celebrar estos misterios. Porque el Señor Jesús nos amó, y nos amó tanto y nos amó de tal manera, que la noche antes de morir, mientras estaba a la mesa con sus discípulos, tomó pan en sus manos, te bendijo Padre, te dio gracias, partió el pan, y se lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Te conocimos, Señor, al partir el pan. Tú nos conoces, Señor, al partir el pan. Te conocimos, Señor, al partir el pan. Tú nos conoces, Señor, al partir el pan. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias lo pasó y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Y cada vez que hagan esto, háganlo en memoria mía. Te conocimos, Señor, al partir el pan. Tú nos conoces, Señor, al partir el pan. Ese es Jesús, el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar hoy el memorial de la pasión, muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de la vida, el cáliz de la salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de estar como una familia alrededor de tu palabra y de tu mesa. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a todos los que hoy participamos de la palabra del Señor proclamada hoy y del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia universal extendida por toda la tierra, sobre todo tu iglesia doméstica, nuestros hermanos y hermanas aquí que están participando con nosotros. Hasta hoy, una familia de la Florida me llamó, el primer servidor del altar para Padre Felo en los años 60. Se me olvidó el nombre de él, Felo, ¿cómo se llama? El hermano de la Florida. Nuestro querido hermano de Eva, que a los 7 años comenzó a servir la misa y todavía continúa. Y está mirándonos ahora mismo y él, en el Facebook. Junto con su esposa Eva, Luisa nos está mirando, está compartiendo este pan también. Personas de California que se unen a nosotros en este momento, de México, que se unen a nosotros en este momento, haciendo de toda esta gran iglesia, la iglesia de ese compartir. Y así nos unimos con el Papa Francisco, nuestro hermano.
argentino que está bien preocupado por los países de nosotros, la familia redentorista, somos países de Haití, como dijo el Padre Luis, Padre Petuel, que quizás nos está mirando de Haití, República Dominicana, Cuba, donde está Máximo de los Santos, y Centroamérica, y sabemos que en Ecuador y en otros países hay mucho sufrimiento por la falta de los recursos materiales como los ventiladores para acompañar a las personas, como dijo Padre Felo. Muy difícil los médicos tomar decisiones a no ventilar personas que no son tan gravemente enfermos como personas que necesitan ventiladores ya para no morir en una forma violenta. Así que en este momento nos unimos con toda la iglesia doméstica en el mundo entero, en todos los países del mundo, con el Papa Francisco, con nuestro obispo Rubén, que está bien preocupado por su diócesis de Ponce, donde todavía hay temblores en comunidades que han sufrido el terremoto. Y sobre todo, Padre, queremos unirnos con los pastores de todas las religiones, de todas las iglesias, para que haya una espiritualidad de unión en común, para cuidar a los cuidadores y los enfermos, cuidar a nuestro pueblo, sobre todo los niños y los jóvenes, llevándonos, Padre, a la plenitud de tu amor, paz y justicia. Acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Les invito en silencio a mencionar sus seres queridos fallecidos. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de cada uno de nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra, que lleva el título insigne de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, Nuestra Señora de Guadalupe, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén, 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 amén. Amén. Amén, 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 amén. Amén. Y seguimos preparando la mesa, compartiendo la mesa, abriendo las puertas de par en par al amor, a la paz, a la fraternidad en este lindo día. Queremos también invitar a nuestros que nos hacen falta, los servidores del altar de Guayama, de San Lorenzo, de cada una de nuestras comunidades, que nos llenan de esperanza, esos jóvenes, muchachos y muchachas que entregan su vida al Señor y siempre cantan, el Ministerio de Música, celebran y llevan el amor, junto con Manolito, mi primer servidor, y junto con todos los servidores del altar de nuestras comunidades. Llevarnos esa alegría y ese gozo, juntos poder decir, como Jesús, el único Señor, nos enseñó a decir, en medio de todo lo difícil, en medio de todo lo negativo, no miramos sino al Padre. De ahí viene la fuerza y de ahí viene la identidad de Jesús. Y cuando uno tiene la fuerza y la identidad, sabe hacia dónde camina. Jesús, por eso, tenía esa identidad del Padre en él tan clara, que nos enseñó a todos a decir con alegría, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal.
Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y llenos de ti, porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesús, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. Señor, no tengas en cuenta nuestros pecados, mira la fe, mira el amor de tu iglesia aquí presente y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Y en esta tarde de paz queremos traerle un abrazo fuerte de paz al diácono Francisco y al diácono Genaro y su esposa. Que esa paz de Jesús llene sus corazones y sus familias, que esa paz llegue a todos los ministros. Los ministros de la comunión, besos y abrazos también, gracias por siempre estar ahí. Saludamos también a Yafelo lo dijo, los servidores, al pueblo santo de Dios que nos sigue por las redes sociales con su presencia, a los ministerios de música, gracias por animarnos y por acompañarnos, gracias por su talento, a la gente que escribe sus intenciones, los que proclaman la palabra de Dios, gracias por su decirle sí al Señor. Gracias por la colaboración, por su presencia siempre fiel. Y a todos ustedes le transmitimos nuestro mayor deseo de comunión y de participación en la paz del Señor. Y nos damos fraternalmente ese saludo de la paz. Saludo a la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dichosos tú y yo, llamados a esta mesa. Señor, yo no soy digno de que tú entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Que el cuerpo de Cristo guarde nuestras vidas hacia la vida eterna. Amén. Invito a todos los fieles a que hagamos la oración espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma, pero no puedo hacerlo ahora. Ven sacramentalmente a mi vida, a mi corazón, y como si ya te hubiera recibido, me abrazo y me uno solo a ti. No permitas que me separe de ti. Padre mío, si no puede pasar este cáliz sin que yo lo beba, que se haga tu voluntad. Padre, alimentados con este banquete te pedimos que así como por la muerte de tu Hijo nos haces esperar lo que creemos, por su resurrección lleguemos con las palmas del triunfo, de la gloria, de la perseverancia, a la gloria que anhelamos en la casa eterna por Cristo nuestro Señor. Amén. Antes de la bendición final, recordar estos días donde entramos hoy, hemos inaugurado
la Semana Santa. Entramos ya en este lindo tiempo, un tiempo de gracia, el tiempo propicio de amor, de perdón, de misericordia de Jesús. Vamos a recordar que nuestras celebraciones lunes, martes, miércoles, pues van a ser a la misma hora, a las 5 de la tarde. Y jueves ya estaríamos estando en el Triduo Santo de la Noche Santa. Yo voy a dar un pequeñito videíto donde voy a informar un poquito sobre este tiempo y lo que la iglesia nos pide. Vamos a tener el jueves una celebración más o menos a esa hora. El jueves yo voy a salir de aquí de la comunidad con la policía y con una escolta, y así lo voy a recordar. Vamos a visitar nuestras comunidades con Jesús Eucaristía. Yo llevaré la custodia e iremos por cada una de nuestras comunidades con Jesús sacramentado, que es el tiempo donde agradecemos a Jesús por quedarse con nosotros, por ser alimento en el camino. Y eso lo celebramos de una manera muy particular el Jueves Santo. Y luego pues en la noche, en la tarde, pues haremos el oficio y por las redes sociales nos seguirán en la meditación hasta la medianoche, donde meditaremos ya ustedes de su casa y nosotros aquí en la casita, en la casa de oración nuestra, y por las redes sociales pues haremos meditación de la Eucaristía y compartiremos con Jesús Eucaristía. En la Pasión pues vamos a tener las 7 palabras nosotros, los sacerdotes, junto con nuestros 2 hermanos diáconos. Vamos a las 7 palabras y luego el oficio a las 3 de la tarde. Vamos a comenzar, como solemos hacerlo aquí en la parroquia, a la 1 de la tarde, con las 7 palabras, donde las estaremos predicando cada uno de nosotros. Y la vigilia, pues la haremos como la pide la diócesis, de las 4 de la tarde hasta las 7 de la noche, que es lo que se nos pide. Ya sería el sábado, que es lo que los obispos nos suelen pedir. Así que unámonos en oración para celebrar con alegría y con gozo este tiempo propicio de gracia que el Señor nos regala. Y qué bonito, Padre Luis, ¿verdad? Que es todo diferente. Hay una canción que a mí me encanta. Es un poquito ricosa, pero tiene un trasfondo muy, muy, muy real de Dios. Si lo traducimos a palabra de Dios, pues esa canción latinoamericana nuestra, panameña de origen, es algo que nos habla. La vida te da sorpresas, sorpresas. Te da la vida. Ay, Dios. ¿Y quién le iba a decir al pueblo que por años y años uno va a la iglesia a hacer la visita al Santísimo Sacramento? La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida. El párroco de Guayama va a llevar el Santísimo a las comunidades. El Señor sigue visitándonos de una manera muy especial. Lindo, el Señor sigue, ¿verdad?, visitando. Y eso es las sorpresas de Dios. ¿Quién nos lo iba a decir, verdad? Y esas sorpresas se acogen. Es decir, ay, bendito, ay, que la misa en latín era más bonita, ay, que mucha devoción embuste. La misa se vive, y cuando se vive como la estamos viviendo en estos días, en el hogar, en la familia, estamos realmente unidos los unos a los otros, hermanos. Eso es lo que quiere Jesús, que tu hogar sea un lugar de paz, un lugar de amor, a donde se viva que Dios está contigo y que nos invita a llevarlo a los demás. Así que con esas ramas que tienes en tu casa, con las que portamos, pues que Dios Todopoderoso nos bendiga, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Amén. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Dios te salve, salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, y bendita tú eres entre todas
las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.